Habla el técnico de la selección, acá está el maestro Tavares. Maestro, ¿cuál es el aspecto futbolístico que más le preocupa intentar neutralizar de la selección colombiana de cara al partido del próximo jueves por eliminatorias? Enfrentamos a un buen equipo dirigido por un entrenador de muchísima experiencia internacional en Sudamérica, ha trabajado a nivel de selecciones en varios países, y ha hecho las cosas bien. Nos fijamos mucho en los antecedentes que hemos tenido últimamente de enfrentar a este equipo. El partido de Barranquilla, que fue en la primera rueda de la eliminatoria, ya pasó a la historia, porque inclusive no se puede relacionar totalmente con esta Colombia, ¿no? Porque hay otro cuerpo técnico. Pero sí el partido que salió 0-0 en la Copa América, y que dejó cosas, ¿no? Todo lo que pasa en la selección, los resultados que hemos tenido, por ejemplo, aquella mala racha goleadora que tuvimos que no hacíamos goles, no nos quedamos con la anécdota y ya se dejó de hablar de eso. Nosotros le buscamos las explicaciones, y tratamos, cuando enfrentamos a un rival, de no cometer los mismos errores. Es un equipo que se preocupa mucho de defender bien, jugadores de buen manejo, algunos de mucha experiencia, como en el caso de Cuadrado, que es un jugador muy importante, y ahora alguna aparición también, aparte de los buenos delanteros que tiene, la de este chico Díaz, que está jugando en el Porto de Portugal, que tuvo una gran Copa América, y no estaba tan en los cálculos vamos a decir, del fútbol sudamericano de élite, y a través de su actuación en la Copa América es así. Y como siempre, limitar los puntos fuertes, pero también tratar de ponerle por delante a Colombia cosas que hemos hecho en esta triple fecha anterior, y que creo, sin entrar en demasiado detalle, porque no tiene que ver la pregunta con eso, pero que para nosotros ha sido importante. También hemos evaluado eso, y hay muchas cosas en las que no tenemos que mirar respecto de esos 3 partidos que hemos disputado anteriormente. La siguiente pregunta es de Nicolás Pérez, de Canal 5. Maestro, ¿qué relevancia tiene el regreso de Falcao en la selección colombiana? Es un histórico, es un gran goleador, está en una etapa de su carrera que nosotros también tenemos jugadores en situaciones parecidas, que desde el punto de vista conceptual de su función dentro de una cancha sabe todo. Lo que hay que ver es cómo está, como cualquier jugador, en el momento de disputar los partidos. Ha tenido unas apariciones en el equipo que está defendiendo, Rayo Vallecano, convertido en un gol, pero es más o menos lo que pasa con todos los demás jugadores, inclusive los nuestros, que muchas veces se le da la visibilidad cuando hacen los goles, y a veces no tanto cuando no los hacen, porque no es ni siquiera necesario ver los partidos para hablar de algo que sucedió, pero hay una cuestión de rendimientos, y yo no sé si va a ser titular, si va a estar en el banco, si va a ser tenido en cuenta. Eso depende del entrenador rival. La siguiente pregunta es de Franco Saxelund, de Salimos.uy. Maestro, considerando que en esta ventana volverá a contar con 2 históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani, ¿cómo analiza la actualidad de los delanteros de nuestra selección al día de hoy, teniendo en cuenta que la mayoría llega en gran nivel? Yo los análisis los hago para mí, la toma de decisiones de cuál debe ser la lista, de qué jugadores deben estar, tiene que ver con los rivales que se enfrentan, con la potencialidad que puedan tener, a veces que tiene hasta raíces históricas. Por ejemplo, es un hecho que aparte del partido Brasil-Argentina, que prácticamente no se jugó, Brasil le ha ganado a todos. Entonces es un partido ya por ese antecedente difícil, pero nosotros tenemos que tener pensamientos positivos y tratar de llevar un plan para cada partido,
y como se hizo en esta triple fecha anterior, tener un grupo dispuesto a luchar por eso. Y eso va más allá de la expresión futbolística, ¿no? Que muchas veces esa expresión depende de lo que hagamos nosotros, de lo que nos deje hacer el rival, de un montón de cosas. Y frente a Ecuador fue dura la cosa. Un equipo que rápidamente ponía 8 jugadores delante de su área, pese a que en algún momento atacó, pero cuando se encontraba un poquito abierto cortaban el juego. Bueno, pues fue muy claro a lo que vino. Ojo que no lo estoy diciendo con, vamos a decir, con un talante crítico, simplemente de que fue muy difícil. Nos puso las cosas duras el entrenador de Ecuador. Y bueno, pero encaramos el partido como creo que lo debemos encarar, y bueno, y en los 3 partidos terminamos ofendiendo al arco rival en los últimos minutos. Y eso creo que habla de que desde el punto de vista psicológico hubo una fortaleza, hubo una cohesión grupal, y bueno, y esa va a ser la prédica, la información primero y después la prédica, el martilleo sobre estos conceptos con los futbolistas. Cada vez que pasa el tiempo creo más en esas cosas y no tanto en la propuesta o en la respuesta y en lo lindo que juega un equipo. Arsenio Estrada, de emisoras ABC de Barranquilla. Siempre los partidos de eliminatoria se ven parejos en equipos que están buscando la clasificación y están en los primeros lugares. ¿Qué es lo que puede marcar esa diferencia en este tipo de partidos? Y bueno, como cualquier partido de fútbol que se juegue a nivel de selecciones, con cosas significativas como puede ser acumular puntos para tratar de ir al próximo mundial, y bueno, y se enfrentan el tercero contra el cuarto de la clasificatoria en este momento. Entonces son puntos que importan, y bueno, tiene mucho que ver con la actitud de cada uno de los jugadores, de los equipos considerados en su conjunto, y bueno, y después obviamente del juego que descansa en estas otras cosas. No es lo mismo un partido del tipo que vamos a jugar contra Colombia acá en Montevideo que un partido de fecha FIFA como los que se jugaban hasta no hace mucho, un partido amistoso. Entonces ahí entran a tallar otras cosas que siempre son importantes. Así que vamos a tratar de llenarnos de pensamientos positivos, salir a buscar cosas y bueno, y trabajar duro para tratar de conseguirlas. La siguiente pregunta es de Ignacio Temperán, de Radio Carve. Maestro, ¿qué opinión le merece esta actividad continua de jugar cada un mes dobles y triples fechas? ¿Favorece para tener el grupo más cerca y mantener la memoria de lo que le pide a sus jugadores en cancha? ¿O por el contrario, tanto viaje y más partidos perjudica al jugador? Estas cosas no fueron planificadas, son emergencias, por la sencilla razón de que se suspendieron fechas que estaban previstas, que no daba el calendario para seguir jugando de a 2 partidos por fecha, y bueno, vino lo de las triples fechas, sin olvidar que hubo un cambio de calendario que estaba fijado por sorteo, con igualdad de derechos y obligaciones para todos, y creo que desvirtuó las cosas, más allá de las consecuencias que se tengan, que no creo que se hagan expresamente, pero nosotros ahora nos vemos en esta tesitura de jugar de visita contra Argentina y contra Brasil por el cambio de calendario. Si no, íbamos a jugar igual de visita contra Argentina y Brasil, pero no las 2 seguidos. Y bueno, o volver a jugar con Argentina en la fecha siguiente, intercalando con Bolivia en La Paz, que no estaba previsto también en el calendario anterior. Entonces, no se puede decir que es mejor y que no es mejor, como si fueran opciones ideales, Ninguna de las cosas es buena,
Comprendo que capaz que no había otra manera de hacerlo respecto al aprovechamiento del tiempo, pero no es una cosa que esté bien y que proteja al jugador y a los equipos y a una competición tan importante como la eliminatoria para un mundial, el jugar 3 partidos en 8 días, no en 12 como dicen algunos. Entre el primer partido que se juega con Colombia y el que se juega con Brasil, hay 8 días. Y es duro para cualquiera. Y bueno, y hay que gestionar los tiempos, pero a veces no condicen con lo que se está viendo desde el punto de vista táctico en el partido, y a veces se hace durar más a un jugador porque se le necesita, pero ya uno es consciente de que lo condiciona para estar al 100% para el segundo partido, por ejemplo. Nosotros jugamos el primer partido con Colombia y a los 3 días jugamos con Argentina en Buenos Aires. No es bueno de ninguna manera, ninguna de las opciones que se plantea. Así que no puedo satisfacer al periodista diciendo que es mejor y que no es mejor. Lo mejor es la normalidad y respetar las cosas que se habían acordado y que eran iguales para todos en un momento. Alfonso Irrazábal, de Fútbol 1130. Maestro, con respecto a la triple fecha venidera, ¿en cuánto le complica la llegada sobre la fecha del primer partido de unos cuantos jugadores que generalmente son titulares? Y bueno, vernos ante la situación que el día que voy a tener a todos los jugadores es el miércoles y el partido es el jueves. Lamentablemente y por suerte a la vez tenemos experiencia en esto. No fue muy distinto el inicio de la otra triple fecha cuando jugamos contra Perú. También trabajamos acá hasta el miércoles y ese día viajamos, llegamos allá y al otro día se jugó el partido. Y ahora va a ocurrir lo mismo. Sí, con una demora extra de algunos. En la triple fecha anterior, el día martes en la tarde, entrenaron todos acá. Ahora no va a ser posible. Eso es lo diferente. Pero también lo diferente es que no tenemos que viajar en este primer partido. Y acá la recuperación se va a hacer, o los detalles de la recuperación se pueden hacer mejor acá que arriba de un avión. La siguiente pregunta es de Nuno Paralbás, de Abuela de Portugal. Maestro, Darwin Núñez vive el mejor momento desde que llegó a Benfica. ¿Cómo evalúa el crecimiento que ha tenido el jugador y su partido contra Barcelona? Darwin Núñez empezó a tener contacto con el fútbol internacional por su actividad en las selecciones juveniles de Uruguay. Y bueno, en un momento de esa práctica, sobre todo a partir del Mundial que se jugó en Polonia, creo que fue, empezó a destacarse, después lo hizo en su equipo, eso llevó a que fuera el fútbol español, la de Almería, y bueno, y ahí se destacó y fue al Benfica, que evidentemente tuvo muy buen ojo para traer un jugador que era prometedor, pero como todo futbolista o talento juvenil, tiene que confirmar en la medida que se aumenta la exigencia de la competición, que está para eso, y creo que lo ha demostrado Darwin. Ha tenido unos problemas de lesión últimamente, que lo alejaron de la posibilidad de ser titular indiscutido en el Benfica, jugaba con problemas, pero eso se solucionó a través de intervención de la sanidad del Benfica, y bueno, y ahora está bien, se le ha visto muy bien, y es un futbolista que nos hemos basado en eso que está mostrando ahora para convocarlo, pero ya había venido acá en el 2019, ha metido goles en la selección mayor, siempre fue un jugador en la consideración, y espero que cuando le toque intervenir, que es probable, porque ya digo, hay que gestionar mucho los tiempos y no contar con 11 jugadores, sino con muchos más para los 3 partidos,
que esté en niveles parecidos a lo que ha mostrado allá en Portugal. Y la última pregunta, maestro, es de Pedro Figueredo, de dentro del área. Maestro, como bien sabe usted, desde hace un tiempo Uruguay tiene figuras en Real Madrid, Barcelona, Manchester, Atlético de Madrid, entre otros cuadros muy importantes de Europa y el mundo. Ante esta situación, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre la formación en las edades tempranas de los futbolistas uruguayos aquí en Uruguay. Bueno, creo que es indiscutible que en toda época, desde los inicios del fútbol competitivo a nivel internacional, que fue en la década del 20, 24, 28, empezaron a salir futbolistas. Y esa época gloriosa, con triunfos mundiales, porque los campeonatos olímpicos tenían del 24 al 28 participación de la FIFA en su organización y fueron reconocidos como campeonatos del mundo. Después la FIFA hizo su campeonato del mundo, la Copa Jules Rimet, y bueno, y el primer campeón fue Uruguay. Después dejó de competir hasta el año 50 y otra vez fue campeón. O sea, tuvo un invicto a nivel internacional en torneos mundialistas increíble. Y más allá de que después de eso tuvimos momentos en que la actuación internacional, sobre todo en los mundiales, no fue destacada. Nunca, en mi manera de ver las cosas, nunca fueron un problema los futbolistas, porque en todas esas épocas hubo grandes futbolistas. Y bueno, y nosotros tenemos cosas en las que apoyarnos. Un gran tesoro que tiene el fútbol de Uruguay es el fútbol infantil. No solo porque haya niños jugando al fútbol, sino porque esos niños participan de una tradición, de un sentimiento, de una identidad que se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, y que en esa actividad que se llama acá Baby Fútbol, a veces se congregan los fines de semana 300.000 personas, entre padres, madres, entrenadores, público en general, niños que compiten, y es todo un acontecimiento. Ustedes me dirán, en todos lados los niños juegan al fútbol, sí, pero a veces juega al fútbol un niño y el padre no sabe lo que es una pelota de fútbol. Acá eso no ocurre, acá hay una tradición, el fútbol es muy importante y creo que es el gran tesoro que tenemos. Y como se organizan las competiciones, hay un sentimiento de identidad, cada barrio, cada pueblo, cada ciudad tiene sus equipos y ya se acostumbran a competir, pero competir como parte de la formación, no porque sea lo esencial. Y bueno, y de ahí vienen los futbolistas que después, lo que nosotros llamamos talentos, que son rescatados por los entrenadores de juveniles de acá, de todo el proceso de selecciones, y empiezan a hacer su camino. Me nombró algunos, pero yo siempre pongo, porque es uno de los últimos ejemplos, a Federico Valverde. Llegó acá con 13 años. Era chiquito, con una timidez casi patológica, pero con un talento futbolístico que enseguida lo captaron acá en la selección, pero primero en Peñarol, el equipo en el que él jugaba, y porque ya se veía el talento de ese jugador desde que jugaba el baby fútbol. Y bueno, y fue evolucionando, llegó después de la sub-15, la sub-17, llegó a la sub-20, participó de una generación que después de mucho tiempo logró un nuevo campeonato sudamericano juvenil en el 2017, y después le tocó ir al fútbol europeo, contratado por el Real de Madrid, y la primera experiencia en la filial de Castilla. Ahí estuvo con Zidane, que estas son cosas, digamos, de la casuística. Un super crack como futbolista, que estaba haciendo sus armas como entrenador, y bueno, y lo conoció, y cuando accedió como entrenador del Real de Madrid, pensó en Valverde y pasó ahí a alternar hasta que después fue buscando su espacio, y hoy la realidad es que es un jugador de la plantilla principal del Real de Madrid. Y paralelamente, quizás antes
de tanta consolidación al Real de Madrid, le tocó en el 2017 debutar en una eliminatoria en Paraguay, un lugar donde casi nunca ganábamos, y él hizo el primer gol del equipo, que ganó 2-1 ese partido. Y bueno, un bautismo de fuego, pero conscientes nosotros de lo que queríamos, y de que no teníamos mucho para perder, porque confiábamos mucho en el talento del futbolista. Y bueno, y así se fue dando con otros muchos futbolistas, inclusive muchos de los que, sobre todo en el sector de medio campo, están actualmente en la selección, provienen de los procesos de selecciones juveniles, y quizás en la zona más joven, vamos a decir, del equipo. Y bueno, yo creo que se debe mantener cosas de esta manera de trabajar, de darle espacio a las selecciones juveniles, de compartir el tiempo con los equipos que ellos defienden, darle a la competición su aspecto formativo. Es muy necesario competir, ahí se ven los futbolistas, no entrenándolos solamente. Y bueno, y ahí se dan las evoluciones que hacen que algunos, de lo que estamos hablando, consigan eso, pero hay muchísimos otros, la mayoría, que no lo consiguen. Como nosotros no sabemos quiénes son unos y quiénes son los otros, hay que trabajar con todos por igual, confiar en el buen ojo de los que reclutan a los futbolistas para que vengan acá, y que los entrenan, y seguir insistiendo. Hay una estadística en Uruguay que dice que todos los niños que juegan al fútbol en Uruguay, que ya dijimos que son muchos, alcanzan unos 60.000 por año, el 0,14%, mucho menos del 1%, apenas un poquito más, que la décima parte de un percentual, logran, por ejemplo, un pase a Europa y una afirmación en Europa. Y esta realidad la conocemos todos, y es lo primero que le hacemos conocer a los futbolistas que vienen acá. Radio Manía Uruguay, suscríbete al canal. Ellos lo saben, pero eso no alcanza para disuadir sueños, ilusiones, y ese amor que se tiene por el fútbol y por el fútbol de este país. Entonces eso hay que mantenerlo con una organización que nosotros ya la vamos a dejar por razones de edad, y del tiempo pasado. Hace más de 15 años que estamos en este proceso, pero aspiramos sin ningún motivo vamos a decir, personal, ni andar creyendo que hemos hecho milagros, no, simplemente que vengan otras personas y continúen, capaz que haciéndolo de una manera mejor, que es probable, pero que sigan conectando las selecciones juveniles con la mayor, y se tenga sentido el tiempo, e imaginación, aparte de basarnos en cosas concretas, para ver si eso se hace de forma permanente. Nosotros podemos cumplir con la idea de ser competitivos. En estos 15 años hasta ahora hemos ido a todos los mundiales. Esta eliminatoria se está por jugar y no sabemos si vamos a ir, pero estamos luchando para hacerlo, y creo que es muy importante para Uruguay, más allá de cómo vaya en el baile después, ir a los mundiales, porque tiene mucho que ver con la visibilidad, y no solo con los aspectos puramente futbolísticos, sino con todo lo que significa desde el punto de vista logístico, económico, de identidad del país, desde el punto de vista cultural, todo lo que significa participar en torneos mundiales de fútbol, que es la actividad hecha en paz, que congrega más cantidad de personas simultáneamente, a través de los que van a los estadios, de los que miran por televisión, de los que acceden por otro tipo de medios a la información. O sea, ni siquiera los Juegos Olímpicos ponen tanta gente.
como la que pone un mundial de fútbol. Y estar en esa fiesta, en ese acontecimiento, es muy importante. Y si no se está, hay que seguir insistiendo en hacer las cosas de manera de que el no estar en un mundial no se prolongue por varias ediciones, como nos pasó en otros momentos anteriores al 2006. Entonces, por todo eso, y me he extendido un poquito en esta última pregunta, pero son reflexiones que me merecen la pregunta del periodista, de por qué se dan estas cosas, fundamentalmente por el fútbol infantil, por la importancia que tiene el fútbol en la identidad del Uruguay como país, y yo diría el deporte todo, pero dentro de los deportes el fútbol primordialmente, y bueno, y después por lo que vive la gente cuando, como pasó en Sudáfrica, el equipo sorprendió y bueno, y se estableció un relacionamiento, un feeling entre los futbolistas y la gente, y que todavía hoy lo recordamos y nos emociona, y es parte de la historia, de que niños que no habían nacido cuando empezamos este trabajo sepan qué fue lo que pasó a través de lo que le contaron sus padres, y ahora van a ver a esa misma selección, y esa cadena tiene que ser perenne, y bueno, y trabajar muy duro y con mucha conciencia, como creo que se hace acá en el Complejo Celeste, ahora y más, y también después cuando no estemos, para seguir consiguiendo cosas que pueden que no sean campeonatos del mundo, porque hay otras cosas que también tallan en esto, y no me quiero extender más, pero para el hecho de ser competitivo creo que el mínimo que tenemos que tener este tipo de organización. Maestro, muchas gracias. Terminamos la conferencia. Ahí está la palabra del maestro Tavares hablando en conferencia de prensa sobre lo que se viene en el partido frente a la selección colombiana y algunos aspectos generales que hacen a la selección de Uruguay que se prepara para esta triple fecha eliminatoria. Recuerden ustedes, el próximo jueves el rival será Colombia, el domingo Argentina y el jueves la semana que viene Brasil. Radio Manía Uruguay, suscríbete al canal.